Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargado de informaciones como siempre nacionales e internacionales. La atención del mundo está en las informaciones que provienen de Europa, allá Rusia, Ucrania, Estados Unidos, aquí en el occidente, y que involucra también muchos países aliados que ya han enarbolado su queja por el ataque de manera inoportuna del señor Putin. Vamos a hablar del COVID, vamos a hablar del presidente de la República, que suspendió todas sus actividades para concentrarse con el gabinete económico y empezar a ver el panorama mundial de lo que le aproxima a la economía dominicana. El presidente estuvo también ayer en el programa 1424 del Gabinete de Salud, donde nosotros estuvimos por ahí en calidad de invitado. Vamos a hablar también del caso Pulpo y vamos a hablar de la política tabernácula con el Ronquito Soberano, que está también aquí hoy en el día de hoy. Pero antes, mi compadre Luis Rodríguez. Buenas tardes país, buenas tardes mi compadre Juan Mateo Jacinto, donde quiera que esté. Esta tarde tenemos noticias importantes que compartir con cada uno de ustedes. Como el compadre acaba de decir, el presidente ha convocado el gabinete económico para estar en sesión permanente para ver cómo se va el comportamiento de los acontecimientos internacionales en cuanto al conflicto Rusia-Ucrania. Ya ustedes ven, el precio del barril del petróleo vuelve a su precio más alto, quizá en más de una década. Alcanza ya los $100 el barril del petróleo. Y mucha gente tilda y culpa al gobierno del alza del combustible, del alza del gas. Pero acuérdense que el gobierno anterior tenía precio de petróleo a $32, a $30, y por debajo de ahí compró el barril del petróleo. Eso afecta enormemente la economía dominicana y afecta el crecimiento, porque para comprar la misma cantidad de petróleo, nosotros hoy tenemos que erogar más divisa para comprar la misma cantidad de petróleo. Por eso también afecta el suministro y la compra de soya, maíz, que se utilizan para los alimentos, para la crianza de ganado, tanto porcino, bovino y aves. Así que vamos a entrar en materia. El COVID sigue bajando. Ayer hubo 3 muertos y 200 y pico de casos positivos. Eso quiere decir que vamos muy bien. Así vamos caminando en la línea correcta. Miren, la noticia sin lugar a duda, trending topic, y que se ha viralizado, es los conflictos entre Rusia, propiciado por Vladimir Putin, y Ucrania, que ha sido invadida prácticamente de una manera sorpresiva, cuando todo indicaba que había un espacio de negociación y de diplomacia. Tanto el Parlamento Europeo como también el Consejo Nacional de la ONU, también estaba la OTAN en los aspectos de hacer planteamientos en aras de una negociación y de una salida diplomática negociada. Pues Vladimir Putin se adelantó y ayer bombardeó ya Ucrania, penetró con armamento de alto calibre y ya se están sumando los muertos. En ese conflicto han quedado atrapados 4 dominicanos que estaban en Ucrania. No se sabe en condiciones si de estudiante, de tránsito o de paseo. Eso tendrá que darle seguimiento a la Cancillería de la República, que no ha dicho esta boca mía en todo lo que ha sido estas últimas 72 horas del conflicto. Y lamentablemente nosotros tenemos un compromiso con esos ciudadanos, y es el deber del gobierno garantizarle una salida
para retorno a su patria. En otro orden, ese conflicto que se está escenificando en estos dos países tiene ribetes históricos interesantísimos. Miren, lo primero es que hay que conocer la composición étnica de lo que compone Ucrania con relación a Rusia y por qué el interés de Vladimir Putin de hacer una sola Rusia, por qué la integración, porque es que Putin es una hechura de lo que dio el origen de Rusia, que es los Rus, de donde viene el tema de la definición de Rusia como el país. Cuando usted ve que la figura preponderante, que todo el que anda como ciudadano del mundo piensa en Rusia, piensa en Stalin, ¿verdad? Entonces, usted tiene que entender que Vladimir Putin odia a Stalin, no quiere saber de lo que es Stalin, mucho menos de Mikhail Gorbachev, mucho menos de todo lo que ha pasado por ahí con la desintegración y de lo que fue la perestroika. Porque él entiende que una Rusia no se concibe si no es unificada. Ahora, lo que es Ucrania hoy es un contexto social, étnico, enteramente ruso. No, ahí hay gente, un 70% que se denominan ucranianos, que tienen idioma diferente, que tienen una fisionomía diferente y una cultura diferente. Y en ese territorio apenas el 30% es del contexto de lo que es el pueblo ruso, pero él quiere unificarlo. Esa gente se independizaron en el 91, pero en el 45, con la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade, ¿verdad?, a Rusia, que entra por lo que hoy es Ucrania, lo recibieron un grupo de gente ahí en mayoría como salvadores, porque no querían ser parte de esa congregación rusa, no se sentían un pueblo integrado a esa costumbre, a esa cultura. Ahora, usted tiene que entender que ese conflicto tiene caracteres bélicos peligrosos, porque ahí todo el ciudadano ha tenido que ver con el servicio militar. Esos son pueblos de guerreros, fundados por gente que la cultura es la guerra, y no son dados a sentirse en un estado de, si se quiere, intimidación. Entonces, hay intereses ahí marcados. Recuerden que en el año 1995-96, la Unión Europea aprobó que entrara Ucrania a la Unión Europea. Y cuando ya estaba todo listo para la integración, que inclusive pasaron un plebiscito en Ucrania, ganó el plebiscito a favor, pero Rusia hizo amenazas, hizo promesas, hizo una presión increíble para que Ucrania no formara parte de la Unión Europea. Y usted se preguntará, ¿y por qué la Unión Europea, que hay muchos países ahí locos por pertenecer a esa Unión de Naciones Europeas, no le han dado entrada? Porque a Ucrania, que es un pueblo, si se quiere, catalogado como una provincia de Rusia, ellos mismos le ofrecen la integración por el Producto Interno Bruto, por la producción de gas que tiene Ucrania. Ucrania es el conflicto en las elecciones de Estados Unidos. Usted recuerda que Donald Trump descalificaba a Biden por un asunto de un hijo involucrado en una empresa de gas ucraniana. Además, Ucrania también ha venido siendo perjudicada por políticos corruptos. Ahí ha habido una corrupción rampante y eso se ha ido mejorando en el tiempo. Y es también uno de los argumentos que tiene Putin
para integrarlo y tratar de convencer al pueblo ucraniano de que asimile que son parte del pueblo ruso. Pero los intereses que hay marcados ahí, que tiene Estados Unidos mirando para allá, porque la gente se preguntará también, ¿y qué hace Estados Unidos involucrándose en un país y un conflicto que nada tienen que ver? ¿Que nada tienen que ver? Pues déjeme decirle que Estados Unidos tiene intereses supermillonarios en lo que es la industria del gas, que Estados Unidos tiene reservas de gas ahí en los países aliados como Ucrania, que por ahí es que cruzan todos los gasoductos que suplen a Europa de gas y que suplen también a Rusia de gas. El día que el que tenga el control total de esa parte geopolítica ahí, determina el precio que le va a poner al gas y determina también quién y a quién no le va a suministrar el gas. Entonces recuerden que estamos en pleno invierno y que por ahí con ese combustible es la calefacción, por ahí es que se dan los servicios, por ahí es que está todo lo que tiene que ver con la energía de la gente, poder hasta cocinar sus alimentos. Entonces ahí hay un conflicto económico, geopolítico, que se ha convertido en bélico. Y ahora están anunciando, ¿verdad?, que vienen medidas drásticas de los países aliados de la Unión Europea, de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, para esta decisión nefasta que ha tomado Vladimir Putin. Se ha situado allá en los lugares de los grandes dictadores mesiánicos que han querido ser invasores y que han querido expandir su territorio más allá de donde las fronteras se lo han permitido. Y eso en un mundo como el que vivimos no encaja. Además, es una decisión de un tipo que yo pienso que hay que ponerle una atención de salud mental, o por lo menos hay que calificarlo como de inoportuno. ¿Cómo es posible que la humanidad acaba de salir de una pandemia que se ha llevado grandes economías, que hay países que lo han dejado en la quiebra, que hay un éxodo a nivel del mundo a través de lo que son los exiliados económicos, que hay países que tienen conflictos internos porque el hambre se ha apoderado, que hay gobiernos que han caído por esta situación pandémica y que apenas el mundo se está sacudiendo de esta pandemia? Este desquiciado, este elemento, si se quiere decir, megalómano, narcisista, entonces está involucrando, está haciendo que el mundo vuelva a un conflicto que va en detrimento de las economías. Miren lo lejos que estamos nosotros de Ucrania y de Rusia. Y ya nuestro presidente, el presidente de este país, que tenía una agenda preparada para este fin de semana, ir a varias provincias de este país a iniciar obras, a darle continuidad a obras, a hacer inversiones públicas, tiene que suspenderla y tiene que dar una rueda de prensa hoy diciendo que está convocando de emergencia para el fin de semana completo al gabinete económico para el 27 de febrero, próximo domingo, a anunciar medidas. Entonces ya ustedes saben que esa bomba que están cayendo en Ucrania tienen una onda expansiva que llegan a todos los confines del mundo y que esa onda expansiva es a nivel económico que va a ir mermando las posibilidades. Usted sabe a cómo hoy amaneció el petróleo, sobre los $100 el barril, un hecho histórico que tenía décadas que el petróleo no rebasaba los 100 dólares por galones. Usted sabe lo que va a pasar el viernes en esta economía, que indefectiblemente la gasolina tendrá un sustancial aumento. Pero de no tenerlo, usted sabe qué va a pasar, que el gobierno va a tener que hacer una inversión en subsidio, y esa inversión en subsidio entonces va a limitar los programas como el que ayer nosotros asistimos, 1424, que es un programa de sacar jóvenes de las calles, llevarlo a la academia, hacerlo técnico
entregarle una profesión, entregarle un préstamo de Promipyme, en los que están estudiando. Se le mandaba una compra a su familia y todos los días se le daba la comida a ellos, independientemente de una compra semanal a la familia. Préstamo del Banco de Reserva, préstamo del Banco de los Pobres y un sinnúmero de infraestructura puesta para que esos 400 jóvenes que se graduaron ayer salieran de ahí con su profesión y con su negocio, con un préstamo blando, con un espacio de pago de 2 años para que se establezcan. Entonces, cosas como esa tendrán que sufrir diezmo. Carreteras, escuelas y obras públicas estarán siendo limitadas. ¿Por qué? Porque hay que subsidiar entonces los alimentos, los combustibles, la electricidad, porque este loco desquiciado, con un carácter y un criterio mesiánico, decidió que Rusia, que tiene miles y millones de kilómetros cuadrados, le hace falta otro pedacito que él entiende que le pertenece. Y eso no se lo puede permitir la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene que dar un ejemplo, no como el que se dio con Hitler, sino un ejemplo ya con mucho más carácter, de que a nadie se le ocurra tener un criterio de desestabilización de todas las economías, de todos los pueblos, de la paz del mundo, porque un carajo a la vela entienda que tiene que trazar un camino histórico que lo permita, que le permita la trascendencia de la inmortalidad. Y eso no se puede. Y ahí tiene ya que jugar un papel claro también el Consejo Nacional de la ONU. ¿Cuál va a ser la medida? Y recuerden que aquí lo que se está hablando es una guerra mundial. ¿Por qué? Porque Rusia está ahora protegida también y aliada a países que tienen un poderío económico, tecnológico y armamentístico. Aquí ahora en Latinoamérica ustedes verán cómo van a salir como 7 paisitos a ponerse del lado de Rusia. Pero está China por ahí, está también Corea por ahí, está también y los talibanes andan por ahí, y está el iraní que está por ahí también. Y esa gente crean una fuerza demoledora que son capaces de por lo menos presentar algún tipo de presión para lo que se compone como el orden mundial, de la Organización Mundial, de los países, de la ONU y todo lo que tiene que ver con eso. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar aquí de los temas ya nacionales, vamos a hablar también del tema de la justicia y tendremos también al Ronquito Soberano. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. Recuerde que Agua Diva es el agua inspirada en la frescura, en la pureza del manantial. Es un agua que también se convierte en un hielo sólido que rinde más, transportado por nuestros compactadores de frío y que es depositado en las neveras que no gastan mucho, de bajo consumo, por la moderna tecnología. Agua Hielo Diva es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao. Recuerde que Agua Hielo Diva estás en el 809-241-1177 y que es calidad incomparable. No se mueva de ahí, que regresamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.